Buenas tardes, te voy a ofrecer una clase asincrónica explicando a grandes rasgos los razonamientos deductivos, bien sea en la forma modus ponens o en el modus tollens. Luego voy a explicar las falacias formales, tanto en modus ponens como en modus tollens, para al final mostrar cómo van a ser los ejercicios en los que vamos a trabajar en el razonamiento deductivo. Cabe especificar o cabe expresar que el razonamiento deductivo va de lo general a lo particular, pero en un orden determinado, de tal manera que vamos a tener conclusiones válidas, es decir, que siempre esas conclusiones, por el modo de razonar, por el procedimiento de razonar, esos razonamientos siempre sean verdaderos. A diferencia de los razonamientos falaces, de las falacias formales, en los que no vamos a poder asegurar siempre que la conclusión por el procedimiento que hemos utilizado siempre sea verdadero. Podemos tener conclusiones falsas. De ahí la diferencia entre un argumento válido y un argumento que no es válido. El argumento que no es válido tiene un modo de proceder que no es correcto de una manera racional. Bien, a continuación vamos a ver qué es un silogismo. Un silogismo es la forma en la que adopta un razonamiento deductivo. Consta de tres términos, tres proposiciones, una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Y luego tenemos diferentes elementos dentro de esas proposiciones, ¿no? Las proposiciones son las oraciones, por las que expresamos el razonamiento lógico o también jurídico. El término menor es el sujeto de la conclusión, que luego vas a encontrar, va a ser el sujeto de la premisa menor y de la conclusión. El término mayor es el predicado de la conclusión, que también coincide con la premisa mayor. Y el término medio es el que se repite en la premisa, pero que no aparece en la conclusión. Entonces, que en este caso sería el sujeto de la premisa mayor. Entonces, el término menor sería Zeus, el término mayor serían los dioses del Olimpo, y el término medio sería ser eterno. De esa manera tenemos tres elementos, tres proposiciones, y ahí tiene que haber una combinación de cómo vamos combinando los términos en lo que son las diferentes proposiciones. Y de esa manera vamos a construir una serie de fórmulas que nos ayuden a memorizar cuál sería el procedimiento adecuado, razonable, para obtener conclusiones válidas, que siempre sean verdaderas. Luego pasaremos a las falacias formales, donde no hay una garantía de que por el modo de proceder en el razonamiento la conclusión sea verdadera. Vamos a tener conclusiones verdaderas como falsas. Es el modus ponens, y aquí tenemos lo que es forma de proposición, la fórmula lógica, y luego tenemos en la versión de teoría de conjuntos para ver realmente esas conexiones que se dan entre los términos. Entonces, seguimos por el mismo ejemplo, todos los dioses del Olimpo son seres eternos. En este caso, Zeus, que es un dios del Olimpo, y como conclusión, si es un dios del Olimpo, sí o sí tiene que ser un ser eterno, porque todos los seres eternos son dioses del Olimpo. Entonces vemos cómo Zeus está integrado dentro de dioses del Olimpo, y dioses del Olimpo está integrado en seres eternos. ¿Todos los seres eternos son dioses del Olimpo? No, hay otros dioses de otras religiones que no están en el Olimpo. Por ejemplo, Dios de la religión cristiana está en el paraíso, pero no está en el Olimpo. Pero tanto Dios como por ejemplo Zeus son seres eternos, pero cada uno tiene su lugar, tiene su morada dentro del espacio del eterno. Ni todos los dioses del Olimpo son Zeus. Zeus es un dios del Olimpo. Hay otros dioses, puede ser Gaia, puede ser Dionisos, son diferentes dioses que ocupan en el Olimpo, y no por ello todos pueden ser Zeus. Zeus es uno de los dioses del Olimpo. Aquí tenemos la fórmula P de Q. Si tenemos P, es decir, un elemento particular de P, entonces tenemos esa es la fórmula que vamos a utilizar. Ahora bien, ahora vamos al modus tollens. Entonces, el modus tollens si el modus ponens es por inclusión, donde Zeus lo estábamos incluyendo dentro de los dioses del Olimpo, y los dioses del Olimpo están incluidos en los seres eternos,
El modo Stoneles, el razonamiento del modo Stoneles va a ser pura exclusión. Vamos a pensar siempre en un elemento, en un término que no se encuentra dentro de ese conjunto de seres eternos. En este caso, Juan. Juan no es un ser eterno, por lo tanto, Juan no va a pertenecer a Dios del Olimpo y tampoco va a coincidir con Zeus, porque es otro sujeto. Entonces partimos con la misma premisa mayor, todos los dioses del Olimpo son seres eternos. Juan no pertenece a este grupo de seres eternos, por lo tanto Juan, mucho menos, si no es un ser eterno, mucho menos va a ser un dios del Olimpo, porque todos los dioses son seres eternos, pero si no es un dios del Olimpo, menos va a ser un ser eterno. Y así viceversa. Entonces en este caso pues, tenemos lo que es un término que es excluido de los seres eternos. Entonces si no es ser eterno, no va a ser dios del Olimpo. Si no es dios del Olimpo, tampoco va a ser un ser eterno. En el caso de Juan. En el caso de otros dioses, pues sí, puede que haya dioses que no sean dioses del Olimpo, pero que sean seres eternos. Ahí entraríamos ya en falacias. Entonces la fórmula si P es Q, en este caso vamos a negar Q, es decir, en este caso es eterno, entonces si no es ser eterno, tampoco va a pertenecer a P, tampoco va a ser dios del Olimpo. Y por eso decimos que todos los dioses del Olimpo son seres eternos. Juan no es un ser eterno, por tanto Juan no es un dios del Olimpo. Y ahora vamos con las falacias. En un primer momento vamos a ver falacias que son verdaderas, pero que no son válidas. Entonces, aquí a mano izquierda tenemos un razonamiento válido, cuya conclusión es verdadera. Y a mano derecha tenemos una falacia formal cuya conclusión es verdadera, pero no es válida. Entonces, todos los dioses del Olimpo son seres eternos. Zeus es un dios del Olimpo, por tanto, sí o sí, Zeus es un ser eterno. Pero ahora vamos a cambiar el orden. En vez de decir que es un dios del Olimpo, la premisa menor, vamos a decir que Zeus es un ser eterno. Y por tanto, Zeus es un dios del Olimpo. En este caso particular, porque Zeus es un ser del Olimpo, entonces va a coincidir. Sí, la conclusión va a ser verdadera. Pero podemos pensar en otros seres eternos, como puede ser el dios cristiano, que no va a ser un dios del Olimpo. Por lo tanto, la forma de este esquema de razonamiento falaz no nos va a garantizar que la conclusión sea válida. Vamos a tener aquí una conclusión verdadera, pero no es válida. Lo mismo va a suceder con Stoneles. En este caso vamos a ver a mano izquierda tenemos un ejemplo, tenemos un razonamiento válido, una conclusión verdadera, y aquí vamos a tener una falacia en la que, si bien la conclusión es verdadera, es falsa. Si la conclusión es verdadera, pero la conclusión no es válida. Entonces, todos los dioses del Olimpo son seres eternos. Juan no es un ser eterno, por tanto, Juan no es un dios del Olimpo. Ese sería un razonamiento válido. Ahora, vamos a modificar. Todos los dioses del Olimpo son seres eternos. Vamos a modificar el término. Juan no es un dios del Olimpo, por tanto, Juan no es un ser eterno. En este caso, la conclusión es verdadera, pero no es válida. Porque podemos tener dioses que no son del Olimpo y que son eternos. Por eso hay que tener cuidado con este tipo de falacias. Bien, ahora vamos a ver una falacia formal de modo Stoneles, pero aquí vamos a tener dos razonamientos que son falaces, pero con la conclusión verdadera y con la conclusión falsa, teniendo el mismo esquema de razonamiento. Por eso este tipo de razonamientos no son válidos. Todos los hombres son seres mortales. Platón es mortal, por lo tanto Platón es hombre. Pero yo fijar que aquí en la premisa menor y en la conclusión cambio el término. En vez de poner Platón, coloco mi perro. Mi perro es mortal, cosa que es verdadera, pero por tanto mi perro es hombre. Aquí entonces tenemos una conclusión falsa. Es decir, por eso este esquema o este procedimiento de razonar no nos garantiza que en todos los casos las conclusiones son verdaderas. Y lo mismo sucede con la falacia formal de modo Stoneles. Tenemos una conclusión verdadera y a mano derecha tenemos una conclusión falsa. Todos los hombres son mortales, Zeus no es hombre, por tanto Zeus no es mortal. Ahora,
voy a cambiar el término Zeus por mi perro. Todos los hombres son mortales, mi perro no es hombre, por tanto mi perro no es mortal. O sea que es falso, porque todos los perros son mortales como todos los seres vivos. Y bien, entonces, bien, aquí tenemos 3 ejercicios ilustrativos de cómo van a ser las actividades que vamos a hacer desde otra plataforma. Y tenemos que, dentro de las opciones que yo voy a dar, ustedes tienen que acertar qué tipo de razonamiento es, si es modus ponens, si es modus tollens, si es verdadero, si es válido. Todos los dioses del Olimpo son seres eternos. Zeus es un dios del Olimpo, por tanto Zeus es un ser eterno. Aquí tenemos una conclusión que es verdadera, y como sigue el esquema P es Q, tengo P, por lo tanto tengo Q, entonces tenemos una conclusión que, además de ser verdadera, es válida. Todos los hombres son mortales, mi perro no es hombre, por tanto mi perro no es mortal. Aquí tenemos una conclusión que es falsa, porque todos los perros son mortales, pero sigue un modelo argumentativo que es falaz, que dice que si P es Q, entonces no P, por lo tanto no Q. Y ese es un modo de razonar que es falaz dentro del modus tollens. Todos los dioses del Olimpo son seres eternos. Juan no es un ser eterno, por tanto Juan no es un dios del Olimpo. Aquí tenemos una conclusión que es verdadera y que además es válida, porque si no es un ser eterno, mucho menos va a ser un dios del Olimpo. Entonces, en este caso, el esquema que sigue, si P es Q, no Q, por lo tanto no P, con lo cual es un razonamiento que es válido, pero está expresado en los tones. Entonces, eso sería un poco las actividades que vamos a hacer, y veremos si de esta manera es una forma de pensar más intuitivo, y vamos adquiriendo un conocimiento más significativo acerca del funcionamiento de la lógica para luego poder aplicar al razonamiento judicial. Muchísimas gracias.